Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 11 de la mañana con 10 minutos. Es nuestra sección habitual del Archivo Nacional de Chile. Este momento en que revisamos nuestra historia y nos miramos a nosotros mismos. Vamos hoy día a hablar de la fidelidad conyugal en el Chile colonial. ¿Qué tal? Uno de los hechos más relevantes de la vida social humana es sin duda la relación íntima que existe entre personas de distinto sexo. Dicha relación se expresa básicamente en uniones sexuales, voluntarias o forzadas, que si bien forman parte de un hecho común y cotidiano, revisten extraordinaria importancia porque además de configurar la base de sustentación de la sociedad a través de la procreación de nuevas personas, permite la formulación de lazos de afectos intersexuales de corto y de largo plazo. Definen además las sociedades. Estamos en el estudio con Julio Retamal. Desde el Archivo Nacional lo presentan como parte del archivo porque está todas las mañanas trabajando ahí. Julio Retamal es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es periodista de la Universidad de Santiago de Chile, egresado además de Derecho de la Universidad Católica. Se pasó. ¿Algún título? Bueno para el estudio. Julio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme en primer lugar e invitar al archivo. Efectivamente es mi segunda casa. Lo digo esto porque, bueno, yo siempre he pensado que todo historiador que se precie de tal o que quiera ser historiador tiene que estar en comunión con los documentos, del mismo modo como el periodista tiene que estar en comunión con la noticia. Entonces, claro, ocurre que si yo no estudio, si no trabajo todos los días en el archivo, si no voy a hacer mis investigaciones, no puedo editar mis libros, no puedo sacar mis artículos y no podría saber lo que todo el mundo quiere saber, que es la historia del pasado. ¿Por qué la fidelidad conyugal en el Chile colonial, Julio? A ver, porque la verdad es que el título de ese artículo debió haber sido La infidelidad conyugal. La fidelidad era un bien escaso, parece, ¿no? Claro, no sé si era escaso, pero... Pancho, no sabemos. Claro, ¿sí? pero sí te fijas tú presentar en un artículo sobre la infidelidad ya marcaba un camino un poquito complejo. Por eso se llama la fidelidad conyugal. Ahora también hay que pensar que en el fondo lo que uno quiere decir o que quiere hablar es cuál es la sexualidad de la época. Ya, perfecto. Entonces, sí, porque es una forma de avanzar en el tema. La mayor manera de acercarse a una sexualidad es a través de la concepción del matrimonio, que era lo que en aquella época más relevante parecía al modo lícito de tener sexo. Esa es la razón. Julio, y siguiendo esa misma línea, ¿cuál era la... Y además, ¿de qué manera uno se acerca? Usted ya nos da una pista por el matrimonio, pero ¿de qué manera más nos acercamos a cuál era la sexualidad? ¿Cómo se vivía la sexualidad en el Chile colonial? Eso es muy interesante. Mira, es que son varias cosas que habría que plantearse. Yo creo que lo primero que hay que plantearse es que el hombre, entendiendo hombre y mujer, en este concepto de hombre, es por la naturaleza misma de las cosas un ente sexuado. De manera que la sexualidad le brota de forma natural. Y claro, el brote natural de la sexualidad puede ser compleja. Pongámonos en un momento determinado, cuando hay en el hombre una economía pastoril, de recolección o de caza. El tipo sale a cazar, la mujer se queda en un lugar. La sexualidad ocurre cuando él regresa. Pero es que lo que pasa, ocurre que la sexualidad no es con un solo individuo. ¿Qué pasa si la persona que yació contigo ayer, hoy día llega manco? O llega con un brazo menos, producto de un encuentro con un animal. La sociedad pequeña necesita la procreación. De manera que lo lógico en sociedades de ese tipo, donde la mayor parte de la vida el sujeto la esfuerza entre los 14 y los 20 años, es necesaria que haya mayor reproducción para salvar a la sociedad. De modo que la mujer constantemente debe tener ocupado su guatita. Bueno, eso hace que muchas veces en aquella época pastoril, de cazadores, la mujer eligiera con quién yacía. Cosa que no ocurre cuando aparece la sociedad agrícola o agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad agraria involucra necesariamente el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad trae consigo el fenómeno de que la mujer
debe procrear un sujeto o una sujeta que sean mis herederos, dice el hombre. Entonces nace el concepto allí de ¿qué? De que la mujer no debe yacer con otro sino conmigo, porque yo a través de ella voy a dejar mi heredero. Aquí hay una cosa que es bastante interesante, porque si uno quiere saber de quién es hijo, la línea femenina está claramente probada. Todos saben quién es su mamá, pero la duda está sobre quién es el papá. Entonces el sujeto que posee 20 cuadras de tierra, 100 cuadras de tierra, no tiene ninguna posibilidad de saber si su mujer no le puso el gorro. Y la manera de saber que la mujer no le puso el gorro es controlándola. De modo que así nace la idea de fidelidad respecto a la relación de pareja. Que tenía un fin más bien económico. Sí, económico-social, por Sí, supuesto, claro. sin duda. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta. Es decir, nace el concepto de propiedad privada, cambia completamente Sí, la no. vida de las personas. Y aquí pasa eso. Pero sin embargo, de lo cual, el hombre y la mujer tienen distinta visión, o mejor dicho, le han adecuado visiones distintas, porque esta cuestión es cultural. Para el hombre, el concepto de fidelidad es laxo. Para la mujer, el concepto de fidelidad que le impone la sociedad es total, es absoluto. De modo que si yo sorprendo a mi mujer con otro hombre, debo pensar que ha sido infiel. Y claro, la sociedad permitía incluso el asesinato de la mujer y de el que estaba yaciendo con ella. Eso es muy antiguo. La Iglesia Católica, ¿no es cierto?, maneja ahora un concepto, diríamos desde el cristianismo en adelante, un concepto un poco distinto, porque la Iglesia Católica dice o empieza a programar un concepto de monogamia, en circunstancia que todo el mundo manejaba el concepto de la poligamia. Un hombre podía tener relaciones con muchísimas mujeres, o de la poliandría, una mujer que tiene muchas relaciones con muchos hombres. Pero eso para la Iglesia, o mejor dicho, para la religión hebrea primero y para la religión cristiana después, es complejo, es atentatorio, porque ellos participan de una idea de un matrimonio sacro, del concepto de matrimonio que es sagrado, está consagrado por un sacerdote para el servicio de Dios y ante Dios. Entonces hablan del matrimonio sacro, del matrimonio monógamo. Y a lo cual, evidentemente, le involucra la fidelidad. Eso, durante mucho tiempo, pesó en la decisión, en Europa, hablemos, de ¿qué hago yo? ¿Soy o no soy cristiano? Porque qué lata para el sujeto que ha practicado durante, no sé, por 150 años, 200 años, 300 años, una práctica poligámica, que de repente llega un sujeto y le digo, se acabó la poligamia, amigo. No hay poligamia porque la ética cristiana va a decir otra cosa. Incluso para el hombre, perdón. Incluso porque para lo que el uno lee es, en el Nuevo Testamento al menos, es la lapidación de la mujer adúltera. Sí, claro, pero incluso para el hombre. La Iglesia Católica no pone una diferencia entre hombre y mujer. Sin embargo, y esto a medida que pasa el tiempo, sobre el hombre hay laxitud. ¿Ah? No es lo mismo que una mujer engañe a un hombre a que un hombre engañe a la mujer. Incluso los tribunales, cuando un hombre engañaba a una mujer y era acusado por esta, el tipo salía sobreseído del delito con esta frase: la carne es débil. Claro, los miembros del tribunal o el tribunal son hombres. Hoy día es medio complicado porque muchas de las mujeres son juezas. Entonces, claro, no sé de qué manera la carne podría ser débil hoy día. Pero eso es muy interesante, porque hay, a ver, ¿cómo poder decirlo? Respecto al concepto de fidelidad, hay una evolución planteada durante 20 siglos por la Iglesia Católica respecto del matrimonio, que se agudiza muchísimo en el siglo XVI con el Concilio de Trento. No sé si ustedes recuerdan el Concilio de Trento,
Es un concilio que se arma para impedir, o mejor dicho, atraer con mayor razón al catolicismo a la gente en contra de la aparición del protestantismo. ¿Ya? Cuando Lutero surge, San Ignacio de Loyola crea la Contrarreforma y a raíz de ello aparece el Concilio de Trento. Esto estamos hablando de 1545 a 1563. Y ahí claramente el concilio señala que el matrimonio es sagrado, es monógamo, es sin repudio de la mujer, que ya podemos hablar de qué se trata, indisoluble y por toda la vida, que es más o menos el mismo concepto que tenemos hoy de matrimonio en el Código Civil, o que teníamos en el Código Civil. Y eso hace que la fidelidad sea muy importante. También no se olviden ustedes que el Concilio de Trento en la práctica crea el celibato sacerdotal, en momentos en los cuales el luteranismo y el calvinismo van a hablar de que el pastor pueda hacer perfectamente su vida de matrimonio con mujer, etcétera, etcétera. Julio, estamos conversando con Julio Retamal Ávila, él es licenciado en Historia, candidato a doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es periodista, egresado de Derecho. Estamos hablando de la fidelidad conyugal y nos está armando la historia, porque vamos a hablar de la fidelidad conyugal en el Chile colonial, o más bien identificar judicialmente qué pasaba con la sexualidad. Algo nos ha ido adelantando y por eso quería insistir en eso. En ese momento la fidelidad masculina, mirada desde tribunales, por ejemplo, sí, era bastante más laxa que la de la mujer, básicamente porque la mujer tiene hijos. Sin duda. Ese es el gran tema. Entonces esa es la forma de amarrar algo. ¿Por qué? Claro. Porque si la mujer era infiel, a lo mejor el hijo no era el verdadero heredero. Ese era el problema. Tiene que ver con eso, digamos, con ese asunto. Y los casos judicialmente así se trataban. La mujer tenía un estatus distinto a la hora de ser mira, más bien adúltera. Socialmente. Lo que pasa es que los tribunales nunca actúan al margen de la sociedad. También los tribunales están manejados socialmente, por lo menos la idea de los jueces, aunque las leyes tienen un contexto, pero los jueces también tienen idea. No son sujetos vacíos, de modo que también tendrán que influir en ello la opinión pública o las costumbres de ese momento. Pero Chile es un país muy especial, fíjate. Porque en tantas ¿Por qué cosas tan puede especial? ser. No, es muy especial porque nació a la vida pública con un sujeto adúltero. Pedro Valdivia era un adúltero, tenía a su mujer en España y vivía o cohabitaba aquí con Inés Suárez. Pero concluida la cohabitación con Inés Suárez, cohabitó con María Encío y luego con Juana Jiménez, o sea, el hombre se las traía. Yo le quería preguntar justamente porque Sí. usted hablaba del Concilio de Trento. Sí. Los españoles ya estaban instalándose acá en Chile. Antes. ¿Cómo llegaban? Exacto, estaban instalados, 1541 exactamente. y el concilio efectivamente parte en 1545 y termina en 1563. Esas conclusiones acá no llegan nunca, ¿no? Llega cuando se ejecuta el concilio limense, en Lima, Ya. cuyo arzobispado dependía del obispado de Chile. Pero sí las leyes de Castilla, la recopilación de leyes de India y de leyes de Castilla incorpora todas las normas del concilio de Trento a la legislación. Porque también hay que, antes de contestarte lo otro, aquí hay que tener presente una cosa muy concreta. En la idea de Estado unido a la Iglesia. Entonces, si el Estado está unido a la Iglesia, los pecados son delitos y los delitos son pecados. Entonces, el concubinato, el adulterio son pecados y por tanto son delitos. Y como tal, naturalmente, la sociedad debe castigarlo. Y te decía que es tan interesante esto de Chile porque, si bien es cierto, Valdivia funda, ¿no es cierto?, siendo un adúltero, un adulterio practicado a vista y paciencia de toda la gente, la Inesita vivía con él. En la carpa primero y en la casa después. El cura de Santiago almorzaba con Valdivia. Se tomaba sus copetes junto con él y con la Inés Suárez, que era la dueña de casa. Pero también Chile independiente nace desde un adúltero. Bernardo Higgins retosaba con la Rosario Puga, que era una mujer casada.
que él le iba a decir algo al director supremo. Nadie nunca le dijo nada. Y ella abandonó a su marido, dejó a su marido para juntarse con O'Higgins. Bueno, después no solo se juntó con O'Higgins, después con Pérez Cotapo, después con otros. Bueno, en fin, no voy a tratar de pelar a la Rosario. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es que Chile, por eso te digo, Chile es un país especial. No puede preciarse aquí ese adagio de quien tire la primera piedra en Chile, nadie la puede tirar. Julio, y ahora que estamos hablando de la sexualidad, para presentar el tema de esa manera, en el Chile colonial, ¿qué pasaba con la homosexualidad, el lesbianismo? Todo aquello se producía, ya, por supuesto. Claro, pero como se ventilaba algo en tribunal, era súper oculto. Sí, por supuesto, claro que sí. Ahora, el problema está en descubrir al homosexual, descubrir a la lesbiana o descubrir el delito de bestialidad. La zoofilia, ¿no? Que también existe, o la necrofilia. Esto puede ser, bueno, estas dos últimas son elementos bastante difíciles de concebir o de captar, incluso repudiables por cualquier sujeto, ¿no? Bueno, recuerdo, por darte algún ejemplo, recuerdo en el archivo encontré la otra vez un acuerdo de la Real Audiencia en el cual los jueces no tenían, o los oidores, así se llamaban los ministros, no tenían una unanimidad. Por lo tanto, empieza una discusión. Y esa discusión era en torno a un sujeto que había sido acusado y probado seguramente su bestialidad. Un indígena de la zona de Quillota había forzado sexualmente una mula. Bueno, eso ya es medio complejo. La mula, imagínate, el tipo soportó patadas de la mula, probablemente lo que tú quieras. Pero el delito era castigado, por supuesto, era un delito de nefando, de sodomía bestial. Pero el desacuerdo estaba planteado en si había que quemar al indio con la mula o había que salvar a la mula. Perdón, y el castigo era... Sí, quemado, sí. Era quemado. La quema, lo que era, por supuesto, era un delito de grave. Ahora, la gravedad de los delitos tiene que ver con la ejemplaridad de aquellos delitos. No te olvides tú, cuando había un sujeto que había perpetrado un delito de homicidio o un delito grave, era ahorcado y su cuerpo mutilado, repartido, para que quede constancia en la gente que pasara y puesto a la vera los caminos, que pasaba por allí, para que se dieran cuenta de que no había que hacer eso. Entonces un pregonero se paseaba por las calles diciendo se va a ejecutar a Pedro por este y este delito. Bueno, lo mismo ocurría acá, se va a ejecutar al indio Juan Tanto y a la mula por haber cometido un delito de sodomía. Ahora, ¿qué culpa tenía la mula en esto? Uno de los oidores, ¿no es cierto?, dice, no, pero no hay que juzgar a la mula, sin embargo, lo ejecutaron. Ganaron 3-1 los que eran partidarios de ejecutar a los dos. Perdón, ¿y los casos de homosexualidad o lesbianismo eran en la época equiparados a la bestialidad, por ejemplo? Mira, no tengo constancia de que hayan ejecutado en la muerte a una... Con la muerte sí, no sé si en la hoguera. A ver, recuerdo... Hay varias cosas, mira, hay una mujer muy especial que se llama Catalina de Arauzo, que se viene de España, donde se arranca, cuando tenía como 5 o 6 años, se arranca el convento, donde estaba encerrada por sus padres, recorre España entera, se embarca y viene a América. Está primero en Perú y luego pasa a la guerra de Chile. Y entra a ejercer como soldado, siempre disfrazada de mujer, de hombre. Entra a ejercer como soldado y va adquiriendo notoriedad como soldado, hasta llegar al grado de alférez. Entonces, claro, en ese grado de alférez, es más o menos común que los militares de la época hacían, ¿no es cierto?, cerraban casas de niñitas que trataban de tú y fumaban, y él también participaba de estas cosas. Entonces allí hay contacto con mujeres de él, disfrazado de varón, pero con el cargo de alférez. Es descubierto posteriormente y denunciado.
y obtiene, esto es bastante curioso, no está seguro, en esto hay bastante diversidad de opiniones, pero lo que sí sabemos por un libro que escribió alguien que hace la biografía de él, que obtiene una licencia del Papa para vestirse de hombre. O sea, estamos hablando de una lesbiana que es disculpada de su lesbianismo por el Santo Padre. Y uno podría pensar que es más bien transgénero que lesbiana. Puede ser, pero era la única manera de mostrar a lo mejor su sexualidad que podía tener aquella, porque la obligaron a vestirse de mujer y se sentía mal ella. Entonces pidió permiso al Papa para vestirse siempre de hombre. Terminó su día en México vestida de hombre, con autorización papal. No sé si viviendo con mujer, no me consta. Ese es un elemento importante que valdría la pena señalarlo para el conocimiento de la gente. Son las 11:30, estamos conversando con Julio Retamal Ávila, licenciado en Historia, candidato a doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, periodista, egresado de Derecho. Estamos hablando de la fidelidad conyugal en el Chile colonial y nos acercamos al tratamiento de la sexualidad, a lo que se esperaba en la época. Vamos a seguir conversando con él para ver cómo ha ido evolucionando esto hasta nuestros días, por ejemplo, la influencia que puede tener en nuestro pasado, la Iglesia Católica, en fin, cómo miramos la situación actual. Pero vamos a hacer una pausa primero. 11:31, sigues en Combinación Clave. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1.